de los homicidios culposos. En este caso vamos a brevar, ¿no es cierto?, en la reforma instituida a nuestro Código Penal en el artículo 84 bis del mes de enero del año 2017, donde se incorporan, ¿no es cierto?, algunos elementos interesantes de ponderación, donde de alguna manera se introduce por primera vez en nuestra legislación el tema de la culpa temeraria, ¿no es cierto?, que ya fue, de alguna manera, como lo vamos a ver seguidamente, una idea que ya fue introducida en el anteproyecto de reforma al Código Penal del año 2014, donde la idea, ¿no es cierto?, es hacer desaparecer definitivamente la figura de el delito de accidente de tránsito por aplicación doloso, ¿no es cierto?, por aplicación del dolo eventual. Entonces, la norma del artículo 84 bis trae, ¿no es cierto?, el monto de pena, ¿no es cierto?, es de 2 a 5 años y tiene una inhabilitación especial de 5 a 10 años al que por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Y luego se agrava, ¿no es cierto?, cuando la pena se eleva de 3 a 6 años si se dieran alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, ¿no es cierto?, y el conductor se diera la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista por el artículo 106 o estuviera bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público y de 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviera conduciendo con exceso de velocidad de más de 30 kilómetros sobre la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujere estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueron más de una las víctimas fatales. Cuando hablamos de la fuga y la ausencia de socorro a la víctima, la primera de estas circunstancias, entonces, lo que exige, en primer lugar, que haya un homicidio causado con vehículo automotor en una forma culposa y que el conductor se haya dado a la fuga o no intentase socorrer a la víctima. La limitación estaría dada, ¿no es cierto?, siempre y cuando no se dieran las circunstancias previstas en el artículo del 106 del Código Penal, que se refiere al abandono de personas seguido de muerte. El artículo 84 bis está regulando la causación de una muerte. Por tanto, sería insensato pensar que sucedido ello, además el autor pudiera poner en riesgo a la víctima por su fuga u omisión de socorro, porque la única hipótesis posible que descarta entonces la aplicación del artículo 84 bis sería, como ya lo dijimos recién, la que está regulada por el artículo 106 del texto punitivo. Esto es la puesta en riesgo por desamparo o abandono de personas seguida de muerte. En cuanto al tema de la fuga y la omisión de socorro a la víctima que contiene esta disposición, daría la impresión de que en algunas circunstancias se confunden, ¿no es cierto?, ambas hipótesis en una misma situación. Esto es que el conductor se escape del lugar del hecho. De todos modos, llámese fuga o ausencia de socorro, el hecho se vincula estrictamente con la figura del artículo 106 del Código Penal, la que a modo de elemento negativo no debe estar presente en todos sus caracteres, puesto que en tales casos sería de aplicación dicha norma por tener una pena mucho más elevada o más severa, ¿no es cierto?, que la del homicidio culposo agravado.
Solo habrá entonces una circunstancia agravante cuando de la situación particular y concreta pueda asegurarse que el autor, con la fuga o ausencia de asistencia, ha contribuido de algún modo a la muerte de la víctima. Se nos plantea acá una cuestión interesante, ¿no es cierto? Supongamos que ha existido un accidente de tránsito con un resultado fatal y que el informe del médico forense da cuenta, ¿no es cierto?, de que la muerte fue instantánea. Es decir, en el mismo momento en que se produce la colisión, le produce la muerte del sujeto pasivo, de la víctima. La pregunta que se nos ocurre, ¿no es cierto?, es plantearnos, ¿se dan las circunstancias del artículo 106 del Código Penal? Yo creo que la respuesta es total y absolutamente negativa. No se dan estas condiciones por varias razones. En primer lugar, si se produjo el resultado de muerte como consecuencia directa de la colisión, de lo que estamos hablando es de que este sujeto que ante la persona dejó de serlo, conforme, ¿no es cierto?, a la normativa del derecho civil. En segundo lugar, que tampoco no es una cosa, ¿no es cierto?, porque la cosa sería todo objeto material o inmaterial susceptible de valor, y en este caso el muerto, ¿no es cierto?, carece de valor en el comercio y ha dejado de ser una cosa para convertirse en un mero objeto. El único delito posible que existe sería el secuestro de cadáveres, ¿no es cierto?, con el fin de la conducta del sujeto activo es la de obtener el pago de un rescate, nada más que por esa circunstancia, está dentro del capítulo de la extorsión. Lo que ahí nos preguntamos, ¿no es cierto?, en esta circunstancia es, ¿debe quedarse o se puede ir? Y la pregunta es, ¿debe quedarse para qué? ¿Para proteger, para auxiliar a quién? Se nos plantea que inclusive, aparentemente, lo que la norma pretende es que el partícipe del accidente se quede en el lugar del hecho, reconociendo de alguna manera su responsabilidad en el evento. Y ahí se nos pueden plantear algunos reparos, hasta de índole constitucional, ¿no es cierto?, porque de alguna manera se me está obligando a que yo reconozca, aunque más no fuera indirectamente, ser responsable por el siniestro o por el resultado de muerte. Y entraría en colusión con la norma del artículo 18 de la Constitución Nacional, porque sería una especie de declarar en contra de mí mismo, ¿no es cierto?, reconociendo lo que le acabo de decir, responsabilidad por el hecho. En segundo lugar, porque ya al no darse las condiciones, ¿no es cierto?, del artículo 106, el único reparo que se puede hacer es de índole moral, ¿no es cierto?, de índole ética, pero no desde el punto de vista del nudo nexo jurídico, porque no debería traer consecuencias respecto al tipo penal. Se nos plantea también el tema de los estupefacientes y el alcohol. En esta circunstancia lo que vemos es que hay un doble juego de requisitos. En primer término, el sujeto activo debe haber causado una muerte, eso no hay ninguna duda, por la conducción imprudente, que debe ser negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. Y en segundo lugar, que el accidente se haya causado como consecuencia del manejo bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Entonces, cuando la norma exige que la conducción haya sido antirreglamentaria, quiere decir que la muerte sucede como consecuencia directa y causal derivada de esa infracción y no por cualquier circunstancia antirreglamentaria. Imagínense ustedes en aquellos casos donde el conductor de un rodado ha omitido transitoriamente la realización de una de las obligaciones administrativas a su cargo, como es el de llevar su rodado a la realización de una verificación técnica vehicular que nosotros conocemos vulgarmente con el nombre de BTV, y no lo hizo. Y circulando con el rodado en estas condiciones, donde hay una supuesta infracción de carácter administrativa, una persona decide quitarse la vida arrojándose delante del vehículo. Indudablemente que
el resultado de muerte, no guarda ninguna conexidad o ninguna conexión causal con el tema, ¿no es cierto?, del incumplimiento de esta obligación que pesaba sobre el dueño del vehículo automotor o sobre el conductor del rodado, razón por la cual, ¿no es cierto?, no estarían dadas las condiciones para el agravamiento del tipo penal, porque, como vuelvo a repetir, no hay una vinculación directa entre esa infracción al reglamento o a las normas o a las ordenanzas municipales con el resultado muerte. La norma, entonces, el análisis da a entender que el conductor debe tener la conciencia obnubilada por los reflejos afectados al momento del accidente que causa el hecho. No basta entonces que haya consumido sustancias tóxicas con anterioridad o una cantidad que no implique una afectación de tales sentidos, ni tampoco de que los estupefacientes o las sustancias tóxicas sean encontradas en el ámbito del vehículo automotor. Muchas veces, ¿no es cierto?, hay medicamentos que producen efectos inhibidores o reducidores de los reflejos de la capacidad del sujeto, donde están medicados. Hay otras sustancias que están prohibidas y uno las consume, y entonces lo que habrá que resolver en función, ¿no es cierto?, de las circunstancias del hecho en particular, si la ingesta de esta sustancia, ¿no es cierto?, tiene relevancia como para obnubilar, afectar o llegar al sujeto activo a la producción de un resultado disvalioso como consecuencia de conducir en estas circunstancias. Lo mismo, ¿no es cierto?, nos puede ocurrir cuando hacemos referencia a los niveles de alcoholemia que tiene que tener el sujeto. Acá lo curioso de la norma es que establece una matriz diferencial entre los conductores de transporte público de pasajeros y un conductor de un vehículo particular. Entonces, hay una mayor exigencia en cuanto a la sustancia, la cantidad de alcohol permitido, digamos así, para el que conduce el transporte público, que estaría dado en relación a 0,50 miligramos por litro, y el del particular estaría en 1 gramo. Lo que no le encontramos es ninguna razón válida, ¿no es cierto?, para sostener esta variable, porque si eventualmente lo que se tuvo en cuenta para agravar el monto de la pena es el grado de afectación que se produce en el sujeto como consecuencia de la ingesta de alcohol, no podemos vislumbrar, ¿no es cierto?, cuál sería el efecto diferenciador entre uno y otro respecto, ¿no es cierto?, del efecto que puede producir la ingesta de alcohol. Indudablemente que estas circunstancias hacen de que en principio nosotros descartemos la idea de esta cuestión. Ya seguimos.